¿Cómo ve la biología el mundo vivo? Hay que tener en cuenta que cuando nosotros intentamos estudiar eventos como por ejemplo la dispersión de una especie solamente en un continente o caso contrario la dispersión de una misma familia de individuos en dos continentes distintos, tenemos en cuenta que cada uno de estos se presenta como un evento único, un evento individual. No existe como tal leyes que nos puedan dar a entender, en el caso de la física o la química, que la materia inerte trabaja de misma manera en todos lados, no nos permite explicarlo por medio de leyes. En este caso se tiene que hacer algo conocido como historias narrativas. Estas historias narrativas no son más que tomar, digamos que las consecuencias o las pistas que tenemos a la vista en nuestro tiempo actual para poder realizar una secuencia de sucesos o poder inferir en esta secuencia de sucesos que dieron origen a cierta consecuencia que nosotros queremos estudiar. Un ejemplo de ello es la extinción de los dinosaurios. Digamos que entre la refutación y la comprobación que puede tener este tipo de historias narrativas, en el caso de la extinción de los dinosaurios se puede ver expresada en la creencia de que antes decían que los dinosaurios habían sido extintos por una enfermedad. Sin embargo, Álvarez en 1980 da una teoría de que estos se extinguieron a causa del impacto de un meteorito y las consecuencias que derivó de ellas. Esto se puede dar a entender o se puede robustecer esta teoría con lo que vendría siendo el supuesto cráter de Yucatán. Y una vez comprobado, en este caso por medio de algunos elementos que se tenían como tal registrados en meteoritos y que están presentes en Yucatán, se hace más sólida, se hace más concreta y explicativa este tipo de teoría. Por lo tanto, hay una refutación en la inferencia anterior, ya que esta segunda del meteorito en Yucatán se vuelve cada vez más comprobable. También en la biología hay que tener en cuenta que trabajamos con una causación. La causación no es más que es la consecuencia o la causa de sucesos, en este caso paralelos, o sucesos que van de uno a otro, es una cadena de sucesos al fin de cuentas, y esto puede terminar en una cadena casual, una paradoja casual. ¿Qué quiere decir esto? Que la causación solamente se da por azar o por casualidad, ya que en este caso las digamos que todos los procesos que tuvieron que haber salido o hecho los procesos que se dieron para poder llegar a una consecuencia observable actualmente son prácticamente azarosos, inclusive hablando en cuestiones de mutaciones, en cuestiones de segregación de poblaciones, etcétera. Hay que tener en cuenta que como tal la biología trabaja principalmente con dos causas, la que sería causa próxima y causa última. La causa próxima se trabaja directamente o se enfoca más en la parte fisiológica de los organismos o la etología de los mismos. Esta causa o este tipo de causa más bien va a responder a la pregunta de cómo es que sucede un suceso. La causa última normalmente se ve reflejada en la alteración tanto del fenotipo como el genotipo, igual que esto la primera nos puede dar una especiación nueva. ¿Por qué? Porque está ligada directamente a causas como tal causa última o evolutiva, y estas se tienen que dar por medio de inferencias históricas, ya que como son de muy largo plazo, no podemos ver representado ese tipo de causas. Estas nos van a responder a preguntas de por qué sucede algo. Un ejemplo marcado de ello es el dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual no es más que la diferencia fenotípica que tiene una especie hablando entre machos y hembras. Esto se puede explicar en una causa próxima de cómo es que sucede, pues por medio de hormonas, ya sea en su desarrollo sexual o en un desarrollo embrionario. Y en el caso de una causa última del por qué es que sucede, es por ejemplo por medio de la selección sexual, en la cual, no sé, en algunos casos de aves, por ejemplo del pavo real, las hembras escogen a los machos dependiendo de la mayor ornamentación que tengan de sus plumas, y esto hace que la selección sexual vaya segregando este tipo de pavos reales que no presentan dicha característica y los cuales no se van a poder reproducir, etcétera. Pero bueno, al fin de cuentas esa es como tal la causación que se trabaja en biología.
Si hablamos un poco más sobre el tipo de teorías que se pueden presentar para intentar explicar un mismo suceso, estaríamos hablando del pluralismo. Bueno, un ejemplo del pluralismo como tal es que en el caso de Darwin creía en una especiación tanto alopatria como sin patria, que esto pues es básicamente de que la especiación o la diferencia de un ancestro en común en una especie en dos especies distintas se puede dar tanto en la misma zona o como puede tener barreras físicas. Esto ya es cuestión más de biología evolutiva, no nos vamos a meter tanto en este tema. Sin embargo, muchos de los procesos, bueno, de los fenómenos y procesos biológicos que podemos encontrar en la naturaleza se pueden explicar de dos modos. Y en este caso, cuando juntamos que tenemos nosotros nuestras dos teorías que pueden explicar lo mismo y agregando parte azarosa, por decirlo así, o entendemos que esto es a causa de distintos, de una causación, una cadena de procesos, es muy difícil saber cuál es la correcta o cuál se puede tener como correcta. Eh, un ejemplo como tal es que tienen problemas de verificación y problemas de refutación, ya que si nosotros intentamos explicar con el mismo suceso, con dos distintas teorías, no quiere decir que si podemos comprobar la teoría A, la teoría B inmediatamente queda deshecha. Y viceversa, si comprobamos la teoría B, la teoría A no va a caber directamente deshecha. Entonces esto presenta muchos problemas para determinar la causa específica. Sin embargo, el pluralismo es como el pan de cada día para intentar hacer este tipo de inferencias o estas historias narrativas en la biología. Habíamos mencionado dos veces la parte azarosa o la parte de casualidad. Una vez estudiando muchos procesos o constantes, bueno, digamos que procesos entre, se podría decir como entre aleatorios, pero que suceden de una forma análoga o sucedida, nosotros podemos ver que esto se puede estudiar en lugar de considerarlo azar, lo podemos estudiar como una probabilidad de que esto suceda. Antes, en el sistema inductivo, era completamente anticientífico decir que el azar tenía algún que ver con la información que nosotros podíamos obtener de datos científicos. Sin embargo, actualmente sabemos que la mayoría de los procesos biológicos no actúa una sola razón o no hay una consecuencia directa, como por ejemplo en el caso de la física, de un ejemplo muy burdo, eh, de que por qué el agua puede salir con más fuerza, la causa es porque aumentas la presión, no sé, de una manguera. Sé que es muy sencillo, sin embargo es un poco explicativo dar a entender que no funciona de este modo en biología, ya que la materia inerte siempre se va a comportar de la misma manera. Caso contrario, que hay muchísimas causas o muchísimos factores que pueden afectar una misma razón en el caso de la biología. A esto le llamamos como tal probabilismo, ya que dejamos de tomar como tal la palabra azar y vemos en modelos estadísticos y probabilísticos, vaya la probabilidad, vaya la redundancia, de que un evento suceda, ya que depende de muchos factores conjuntos. Y hay que tener en cuenta que ninguno en la biología, un solo factor va a poder determinar el 100% de esta probabilidad. Bueno, como tal podemos poner un ejemplo ya conciso. En este caso hablemos de los camellos, que como sabemos se encuentran en Asia y en África del Norte, en el caso del lado oriente del planeta. Y en este lado tenemos América del Sur, tenemos lo que viene hacia las alpacas y las llamas. A pesar que no sean muy parecidos, pertenecen a la misma familia, bueno, pero ¿cómo es que esto sucede? Las explicaciones más básicas que se daban en la anterioridad es que digamos que podemos tener una mano divina o por la teología de que esto fue acomodado por gusto de Dios. Sin embargo, haciendo cada vez un poco más de inferencias de históricas narrativas y con la estipulación como tal de una ciencia biológica en, en el siglo XIX, estas teorías que metían ideas metafísicas están completamente desfasadas. Tomando en cuenta esto, la paleontología nos apoya en una teoría en la que
decía que también existían camellos en América del Norte, sin embargo ya están extintos, pero los sobrevivientes mudaron hacia América del Sur y se pudieron, digamos que, adecuar y modificaron su fenotipo para ver lo que nosotros actualmente conocemos como las llamas y las alpacas. Esto podría ser una teoría un poco alocada, sin embargo la paleontología como tal nos da la razón, ya que se encuentra un registro fósil muy amplio de camélidos en la parte de América del Norte. Sin embargo, hay que tener una cosa muy en claro sobre la paleontología, y es algo que describía inclusive Darwin en sus primeros escritos, es que el registro fósil es muy ambiguo, es discontinuo y muy corto. A pesar de que nosotros podamos hacer con lo descubierto ya mapas filogenéticos, hay que tener en cuenta que tenemos inclusive miles de eslabones perdidos. No tenemos como tal todas las especies que pudo haber hecho esa evolución. En algunos casos sí se llegan a hacer hallazgos muy representativos, uno de ellos por ejemplo el Archaeopteryx en este caso del Archaeopteryx, que se puede contar como el eslabón perdido entre las aves y los reptiles, o la evolución que tienen los reptiles hacia las aves. Sin embargo, hay que tener en cuenta que entre las aves y el Archaeopteryx y los reptiles y el Archaeopteryx existen todavía muchas especies que nosotros no hemos descubierto por no tener ese, digamos, registro fósil como tal completo. Nosotros estamos completamente discontinuo, vaya esa paradoja. Y para intentar explicar muchas de estas cosas con una base evolutiva, se han intentado crear distintos tipos, en este caso, de teorías. Una de ellas es el equilibrio apuntado. Prácticamente hablamos de, de que la especie se va a mantener, no va a cambiar hasta que las condiciones no se lo obliguen. Es cuando se va haciendo como un cuello de botella de las especies que pueden tener esa adaptación mayor dependiendo del ambiente, y esas son las que van a tener como tal las mutaciones y los que nos va a permitir tener una segregación génica, por decirlo así, una especiación al fin de cuentas. Pero bueno, un otro ejemplo que se puede ver ya no directamente con un organismo, pero se puede ver en el caso del pluralismo de teorías, es en el caso de los caminos paralelos que se encuentran en Escocia. En estos casos, Darwin los podría describir como el centro, que eran de costas, y por un levantamiento tectónico, la parte central sube, queda como montaña, y todo demás pues, queda abajo. Sin embargo, sale otra teoría que tiene inclusive muchas más, digamos que formas de corroborarla o de ser rigurosa ante esta otra, que son los lagos glaciales. En este caso estamos hablando de todo lo contrario. No es que se haya levantado la parte intermedia, sino es que todo era un lago glacial, y con las glaciaciones, vaya, con todo el proceso, digamos que físico o geológico que tiene esto, disminuye el nivel del mar y esto solamente queda levantado. Hablemos ahora una parte de la biología que ha estudiado o que ha salido como de moda en estos últimos años, que es la epistemología evolutiva cognitiva. Básicamente esta epistemología como tal habla sobre las estructuras cerebrales, que es, bueno, digamos que debería, o se teoriza, ya que nuestro conocimiento del cerebro es mínimo, que las estructuras, que podrían existir estructuras en la corteza cerebral, por ejemplo, de un humano o de alguna especie, que éstas permitan la supervivencia de la misma especie, en este caso. Vamos a hablar, por ejemplo, del humano, que en tiempos, digamos que más homínidos, digamos que más prehistóricos, este tipo de estructuras en la corteza le permitía tener esa capacidad de supervivencia. Esto se da a causa por la percepción del mundo que nosotros tenemos. Hay que tener en cuenta que entre especies, digamos que existen muchos mundos, de los cuales cada especie solamente es accesible uno. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es que mi mundo como ser humano no es el mismo mundo que el de un perro. Desde empezando por la percepción de los colores, yo voy a ver el mundo de una forma distinta que un perro. Y todas aquellas estructuras que se encuentran en dicha corteza cerebral que me permitan asimilar, en este caso por ejemplo colores, la idea de un espacio o la idea de un tiempo, se han mantenido en aquellos
aquellos individuos que pudieron sobrevivir como tal por este tipo de concepción del mundo. Y aquellos que no lo lograron, la selección natural hizo su trabajo y simplemente los eliminó y ahora solamente podemos tener un registro fósil o siquiera ni eso. Nosotros como tal podemos decir que entramos en una dimensión conocida como mesocosmos, o que es básicamente la percepción que nosotros tenemos de un punto medio, ya que si de mesocosmos bajamos a digamos que un punto más bajo, estamos en un mundo subatómico. Si nosotros subimos, estamos en un mundo hipergaláctico. Sin embargo, esas dos ideas para nosotros no son capaces de concebir para nuestro cerebro, ya que nosotros nos centramos solamente en lo que podemos observar o como tal, digamos que percibir. Un ejemplo de ellos es la mesa. Una mesa, nosotros nos vemos como una mesa, la identificamos como por ejemplo madera teñida o barnizada. Sin embargo, los físicos nos dan a entender siempre que es un conjunto de moléculas, conjunto de átomos que están constantemente en vibraciones constantes. Sin embargo, nosotros, al estar en una presencia de mesocosmos, nosotros no podemos ver ese nivel subatómico o no podemos percibirlo como tal. Dado todo este tipo de ideas, nace gracias a Kant una teoría en que tenemos conocimiento a priori. ¿Qué quiere decir esto? Que es un conocimiento, una percepción o un aprendizaje antes de nacer, o que puede ser en este caso heredado por esas dichas estructuras en las cortezas cerebrales. Y no solamente nosotros, inclusive algunos protistas tienen ese instinto de supervivencia conocidos como taxias, o que tienen cierta fijación por algún tipo de compuesto o repulsión a los mismos que les aseguran su supervivencia al fin de cuentas. De igual modo, en el cerebro se tiene teorizado los programas abiertos y programas cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente un programa cerrado nos está hablando de que uno, como un organismo, como una corteza cerebral relativamente avanzada, tenemos puntos en ella en las cuales tenemos información que ya viene como preescrita, ya viene como parte del chip implantado en cada uno de los cerebros, como las ideas de comer, dormir, respirar, que nosotros nadie nos las enseña, simplemente las hacemos como por instinto. Cosa contraria que tenemos con los sistemas abiertos es que nosotros tenemos esos espacios para aprender cosas nuevas o para poder tener esa percepción distinta de algunas cosas. Un ejemplo de ellos puede ser el lenguaje, que a pesar de que cada, cada ser humano que nace como tal no nace con la, digamos que con el prototipo de aprender un lenguaje exacto. Sin embargo, nacemos con ese sistema abierto de poder aprender cualquier lenguaje como tal que se nos sea enseñado, que es por eso muy importante también el desarrollo lingüístico, en este caso en edades tempranas. Y por último vamos a hablar de como tal la veracidad o la búsqueda de la verdad que se tiene en la biología. Hay que tener en cuenta que tomar biología y verdad no son cosas que sean muy compatibles realmente. La búsqueda de la verdad, inclusive en las ciencias, es prácticamente una falacia o podemos verlo como una paradoja. Nosotros estamos hablando de que la ciencia nace en romper ciertos paradigmas que se creían en las religiones principalmente católicas o cristianas, en donde son ideas muy cerradas. Un ejemplo de ellos es que cuando Darwin pudo poner sus ideas de selección natural, en este caso al público, la idea nunca dudó sobre, la iglesia nunca dudó sobre sus ideas. En este caso, estamos hablando de que ellos tienen una certeza de su veracidad. Y el hecho de que nosotros digamos también que lo que nosotros pensamos o teorizamos es la verdad absoluta, citando a Sartre, sería una completa falacia, ya que nosotros mismos estaríamos diciendo que nuestra verdad es absoluta, nuestras ideologías son absolutas, lo que daría un pie a regresar a esas ideas teológicas y estar cerrados, tener una mente siempre cerrada ante nuevas propuestas, por decirlo así, o casarnos al fin de cuentas con un tipo de paradigma, lo que nos evitaría en el caso de algunos enigmas entender otras ideas que nos permitan explicar de forma más concisa ese tipo de enigmas que nuestros paradigmas actuales no pueden resolver.
Y hay que tener en cuenta que realmente no estamos buscando la verdad como biólogos. Lo que hacemos es acercarnos cada vez más a entender cómo funciona el sistema vivo, o bueno, cómo funciona o los sistemas vivos, o en este caso el mundo vivo en el que nosotros existimos, en el que nosotros habitamos. Es más que conocer la verdad, es entender los procesos que conlleva o las consecuencias, las causas que nos producen consecuencias que actualmente podemos ver, como por ejemplo el tipo de especiación, distinta segregación de ciertas especies en ciertos lugares, las conductas etológicas, etcétera. Hay muchos fenómenos, sin embargo, muchos de ellos son eventos únicos que vamos a intentar cada vez acercarnos más que a conocer por qué, es a entenderlos.